Bienvenidos a este análisis en profundidad sobre un escenario que, si bien es puramente hipotético y se mantiene en el ámbito de la especulación geopolítica, ha sido tema de intenso debate en círculos de política internacional y seguridad. Un posible ataque militar de los Estados Unidos a Venezuela, con el objetivo explícito de forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. El núcleo económico, lucha contra la hiperinflación y la reforma monetaria. La principal amenaza a la estabilidad del gobierno de transición, incluso después de la intervención militar, no sería un ataque armado, sino la parálisis económica causada por la hiperinflación. La planificación económica de emergencia debe abordar el colapso monetario del país. El debate de la dolarización, el blueprint financiero pondría sobre la mesa la opción más radical, la dolarización formal de la economía. Aunque la dolarización ofrece una solución rápida y creíble para detener la hiperinflación al importar la estabilidad del dólar estadounidense, implica la renuncia total a la soberanía monetaria, una decisión que polarizaría profundamente el debate político. La alternativa sería la creación de un nuevo Banco Central independiente, con la misión constitucional de lograr la estabilidad de precios, emitiendo una nueva moneda fuertemente respaldada y con un estricto control sobre la emisión monetaria, pero esta ruta es más lenta y vulnerable a la presión política. Reforma fiscal y eficiencia del gasto. La base del colapso venezolano es fiscal. El gobierno de transición tendría que implementar una reforma tributaria audaz, ampliando la base de contribuyentes y eliminando los impuestos distorsionadores. La meta es reducir drásticamente la dependencia del fisco en los ingresos petroleros, que han demostrado ser volátiles y corruptos, y establecer una fuente de ingresos más diversificada y sostenible. Esto iría de la mano con una revisión completa del gasto público, eliminando los subsidios masivos y regresivos, especialmente los de la gasolina, un foco de corrupción y despilfarro, y reorientando el gasto hacia programas sociales transparentes y enfocados en los más vulnerables. La gigantesca carga de la deuda externa y el riesgo de litigio. La estabilización económica se vería inmediatamente lastrada por la colosal deuda externa, estimada en más de $150.000 millones, una mezcla tóxica de bonos privados, y préstamos bilaterales a China y Rusia. Negociación con acreedores bilaterales. El plan de transición requeriría negociar urgentemente con los principales acreedores, Rusia y China. La deuda con estos países es compleja, ya que muchos préstamos están atados a contratos petroleros y garantías geopolíticas. El objetivo sería reestructurar estos préstamos con plazos de gracia extendidos y tasas de interés reducidas, vinculando el servicio de la deuda a la recuperación de la producción petrolera, en lugar de a fechas rígidas, para evitar un default inmediato que descarrile la recuperación. Bonohabientes privados y litigio. La deuda con tenedores de bonos privados requeriría una reestructuración de mercado masiva. El temor es el riesgo de litigio. Si el nuevo gobierno no logra un acuerdo con una gran mayoría de los tenedores, podría enfrentar demandas en tribunales internacionales, lo que resultaría en el embargo de activos estatales, como las pocas refinerías o activos de PDVSA que queden sin protección. La protección legal y la seguridad jurídica se volverían tan importantes como la seguridad militar. El gobierno de transición tendría que utilizar todas las herramientas legales, incluyendo la mediación del Fondo Monetario Internacional, para lograr un acuerdo lo más favorable posible que haga viable el pago a largo plazo. Diversificación y seguridad jurídica para la inversión. El futuro económico de Venezuela no puede basarse únicamente en el petróleo. La economía de transición debe estar orientada a la diversificación y a la atracción de inversión extranjera directa, IED, más allá del sector energético. El desbloqueo de sectores. El plan económico debe identificar sectores clave para la diversificación, como la agricultura, el potencial de la producción de alimentos, el turismo, la vasta geografía del país, y la manufactura ligera. Para que estos sectores florezcan, se requeriría una legislación pro-inversión que ofrezca incentivos fiscales, y fundamentalmente, que garantice la estabilidad de las reglas del juego. La seguridad jurídica como base. Ninguna inversión privada vendrá sin una certeza legal absoluta. El nuevo gobierno, con el apoyo de la comunidad internacional, debe establecer un sistema robusto de protección de la propiedad privada, un sistema arbitral independiente y el compromiso de adherirse a los tratados internacionales de inversión. En el contexto de un país que ha expropiado empresas sin compensación durante años, la restauración de la confianza en la seguridad jurídica es el paso económico más difícil, pero el más esencial, para transformar la economía de un país dependiente de la renta petrolera a una economía de mercado dinámica y sostenible. Es crucial abordar este tema con la seriedad que requiere,
examinando tanto las motivaciones estratégicas como las complejidades logísticas y las ramificaciones diplomáticas y humanitarias de un conflicto de esta magnitud. Las motivaciones estratégicas y políticas. Desde hace años, la relación entre Washington y el gobierno de Maduro se ha caracterizado por una profunda hostilidad. La Casa Blanca ha denunciado repetidamente lo que considera la ilegitimidad del régimen, la violación sistemática de los derechos humanos, la represión política y la crisis humanitaria que ha provocado el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos. La principal motivación para una intervención militar, desde la perspectiva estadounidense, sería la defensa de la democracia en el continente, el restablecimiento del orden constitucional y la mitigación de una crisis humanitaria que desestabiliza a toda la región. A esto se suma el interés estratégico en la vasta reserva petrolera venezolana, aunque cualquier plan de intervención evitaría a toda costa que pareciera una guerra por el crudo. El objetivo declarado sería siempre la liberación del pueblo venezolano y la instauración de un gobierno de transición. No obstante, la historia de las intervenciones en América Latina está plagada de suspicacias, y la presencia de intereses económicos siempre sería un factor subyacente que alimentaría el discurso antiintervencionista. El diseño del ataque, fases y objetivos clave. Un ataque estadounidense a Venezuela no sería una invasión terrestre masiva al estilo tradicional, al menos no en sus etapas iniciales. Se esperaría un plan cuidadosamente calibrado y multifacético, diseñado para alcanzar la decapitación del liderazgo y la neutralización de las capacidades militares, minimizando al mismo tiempo las bajas civiles y los daños a la infraestructura petrolera crucial para el futuro del país. Fase 1. Dominio aéreo y ciberguerra. El primer paso ineludible sería el establecimiento de una superioridad aérea total. Esto se lograría mediante ataques quirúrgicos con misiles de crucero Tomahawk lanzados desde buques de guerra y submarinos en el Caribe, y el uso de bombarderos furtivos B-2 y cazas F-22 y F-35 para destruir rádares, bases aéreas y depósitos de combustible. Paralelamente, una intensa campaña de ciberguerra buscaría paralizar los sistemas de mando y control del gobierno, las comunicaciones militares, las redes eléctricas y la infraestructura vital de telecomunicaciones. Fase 2. Decapitación del liderazgo y neutralización de la Guardia Nacional. Una vez que la estructura de mando está aislada y debilitada, las fuerzas especiales de élite, Delta Force, Navy SEALS, serían insertadas por aire o mar para localizar y capturar o neutralizar a Nicolás Maduro y a sus colaboradores más cercanos. Simultáneamente, se ejecutarían ataques de precisión contra los cuarteles generales del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAM-B, y las principales bases de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, la columna vertebral del aparato represivo de Maduro. Estos ataques tendrían como objetivo desmoralizar y desorganizar a las fuerzas leales al régimen, abriendo la puerta a una posible deserción masiva. Fase 3. Inserción de fuerzas ligeras y soporte a la oposición. Finalmente, se desplegarían fuerzas terrestres ligeras, probablemente marines o unidades aerotransportadas del ejército, para asegurar puntos estratégicos clave como el Palacio de Miraflores, la sede de la Televisión Nacional y la infraestructura petrolera crítica. Estas fuerzas operarían bajo un mandato estricto de estabilización y seguridad, coordinando con cualquier facción militar venezolana que haya decidido cambiar de bando y apoyando logísticamente a un gobierno provisional de oposición. Las ramificaciones y el factor de riesgo. El riesgo inherente de un plan de esta naturaleza es inmenso. El primer y más grave peligro es la respuesta militar venezolana. Aunque las Fuerzas Armadas están debilitadas por la corrupción y la falta de mantenimiento, la doctrina de guerra de resistencia y el apoyo de grupos paramilitares conocidos como colectivos podrían desatar una guerra de guerrillas urbana prolongada y brutal, con un alto costo en vidas civiles y estadounidenses. El segundo riesgo es la reacción internacional. Aliados clave de Venezuela, como Rusia, China, Cuba e Irán, condenarían enérgicamente el ataque, lo que podría elevar las tensiones globales a niveles no vistos en décadas. Rusia y China podrían, a través del Consejo de Seguridad de la ONU, intentar una respuesta diplomática, e incluso económica, aunque su capacidad para intervenir militarmente es muy limitada dada la distancia geográfica. Finalmente, el factor humanitario sería catastrófico. Una intervención militar a gran escala agravaría la ya desesperada crisis. El colapso de las cadenas de suministro, el daño a la infraestructura de servicios básicos y el potencial de un conflicto civil prolongado podrían multiplicar exponencialmente el número de refugiados y la necesidad de ayuda internacional, convirtiendo la liberación en una costosa y sangrienta ocupación.
El camino hacia la estabilización y la reconstrucción democrática sería largo y plagado de desafíos, incluso si la operación militar inicial resultara exitosa. En la arena internacional, la planificación de un ataque militar no solo debe contemplar la logística de combate, sino también el escrutinio legal y diplomático que inevitablemente seguirá. Cualquier ataque militar unilateral de los Estados Unidos contra Venezuela sería una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. La soberanía nacional es un pilar del derecho internacional moderno, y solo hay dos excepciones generalmente aceptadas para el uso de la fuerza: la autodefensa, lo cual es difícil de argumentar en este caso, o una resolución explícita del Consejo de Seguridad de la ONU. Dado el poder de veto de Rusia y China, una resolución del Consejo de Seguridad que autorice una intervención militar es virtualmente imposible. Por lo tanto, se vería obligado a invocar argumentos más controvertidos como la intervención humanitaria o la responsabilidad de proteger, R2P, sosteniendo que el régimen de Maduro ha fallado catastróficamente en proteger a su propia población y que la crisis es una amenaza a la paz regional. Sin embargo, este camino carece de un consenso internacional claro y sería ampliamente percibido como una justificación a posteriori para una agresión. Por ello, la fase 0 del plan militar incluiría una intensa maniobra diplomática para conseguir una coalición regional de respaldo, buscando el apoyo formal o tácito de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y de países clave del Grupo de Lima, como Colombia y Brasil. Aunque estos países están profundamente preocupados por la crisis venezolana, su participación directa en un ataque es altamente improbable, ya que los pondría en riesgo de represalias militares o de desestabilización interna. La legitimación del ataque, por lo tanto, recaería casi enteramente en la narrativa de Washington, lo que le otorgaría el estatus de una acción polémica y altamente censurada por una gran parte de la comunidad global. El desafío de la post-intervención, el vacío de poder y la estabilización. Asumiendo que las fases operacionales militares iniciales logran la captura o neutralización del alto mando chavista, el verdadero desafío de la intervención comienza inmediatamente después: la gestión del vacío de poder y la estabilización de un país polarizado, hambriento y militarizado. El plan de contingencia exigiría la rápida instalación de un gobierno de transición. Este gobierno, probablemente encabezado por figuras reconocidas de la oposición y apoyado por la presencia militar estadounidense, tendría que actuar de inmediato para asegurar los servicios básicos, establecer un canal de ayuda humanitaria masiva y, crucialmente, desmantelar el poder paralelo que sostiene al régimen. Esto incluye la eliminación de los mecanismos de control social como los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, y, lo más importante, el desarme de los temidos colectivos armados. Los colectivos, que son grupos paramilitares leales al chavismo, están acostumbrados a la violencia y operan en barrios populares. La tarea de desarmarlos y desmovilizarlos representa un riesgo de conflicto de baja intensidad que podría extenderse por meses, si no años, arrastrando a las fuerzas estadounidenses a una operación de contrainsurgencia prolongada y políticamente tóxica. Para evitar el pantano, el plan requeriría una rápida reestructuración y purga de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC-B, identificando a los oficiales dispuestos a apoyar la transición y marginando los elementos más comprometidos con la cúpula saliente. A nivel económico, la reconstrucción sería un esfuerzo colosal. El plan post-intervención debería incluir la descongelación de los activos venezolanos en el exterior, la renegociación de la deuda y la reinversión inmediata en la infraestructura petrolera. Sin embargo, la restauración de la confianza en las instituciones y la revitalización de la producción requerirían de un proceso político interno, la convocatoria a elecciones libres y transparentes, y una reforma profunda del Estado, todo ello bajo la sombra de la presencia militar extranjera. Conclusión: el costo-beneficio de un escenario de alto riesgo. El análisis de un ataque militar de a Venezuela revela que, si bien la superioridad militar estadounidense haría previsible el éxito táctico inicial, lograr el objetivo de echar a Maduro, los costos estratégicos, políticos y humanos convierten este escenario en una opción de altísimo riesgo que solo sería considerada como último recurso absoluto. El costo político de la condena internacional, el riesgo de bajas masivas en un combate urbano contra guerrillas y colectivos, y la perspectiva de quedar empantanado en una ocupación de larga duración en un país devastado, superan con creces cualquier beneficio inmediato. Por esta razón, la política exterior estadounidense ha favorecido consistentemente las vías de la presión económica, el aislamiento diplomático y las sanciones dirigidas a la cúpula del régimen. El ataque militar a Venezuela para echar a Maduro
tal como se plantea en este análisis hipotético, representa la carta de fuerza máxima que los planificadores militares mantienen sobre la mesa, pero que los líderes políticos evitan activamente debido a su inmensa y volátil carga de consecuencias. Un ataque estadounidense a Venezuela trasciende las fronteras de América Latina, activando automáticamente una respuesta por parte de los aliados estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, principalmente Rusia, China y Cuba. Sus acciones, aunque no conlleven una confrontación militar directa con los Estados Unidos, tienen el potencial de complicar enormemente la operación y la subsiguiente estabilización. Rusia. El Kremlin tiene intereses geopolíticos y económicos en Venezuela, que incluyen importantes ventas de armamento y la cooperación en áreas de seguridad e inteligencia. La respuesta rusa se centraría en el ámbito diplomático y de la información. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia lideraría la condena más enérgica, buscando movilizar a una coalición de países contra la intervención. A nivel operativo, Moscú podría aumentar sus capacidades de ciberataque dirigidas a intereses occidentales como represalia indirecta. La presencia de personal militar o contratistas rusos en Venezuela, aunque limitada, eleva el riesgo de un incidente que escale las tensiones entre las grandes potencias. China. El principal interés de Beijing es económico. China es uno de los mayores acreedores de Venezuela, con miles de millones de dólares en préstamos petroleros y grandes inversiones en infraestructura. La reacción china sería pragmática. Su prioridad sería proteger sus inversiones financieras y asegurar que el nuevo gobierno de transición se comprometa a honrar la deuda. Políticamente, China emitiría una condena firme a la violación de la soberanía, adhiriéndose al principio de no injerencia. Su influencia se ejercería tras bambalinas, utilizando su poder económico como palanca para influir en las condiciones de la transición y la explotación futura del crudo venezolano, limitando así la autonomía real del gobierno provisional. Cuba. El gobierno cubano ha sido un pilar fundamental en el sostenimiento del régimen chavista, proporcionando inteligencia, asesoría militar y miles de médicos y personal de servicio. Una intervención pondría en riesgo a este contingente. Si bien La Habana no tiene la capacidad militar para oponer resistencia, podría intensificar sus operaciones de inteligencia y subversión en la región. El factor cubano es crítico, ya que su retirada inmediata de personal clave podría desestructurar aún más los ya precarios servicios del Estado venezolano, complicando la fase de ayuda humanitaria posterior a la intervención. El legado de la intervención, costos humanos y sociales a largo plazo. Más allá de la planificación militar y las jugadas geopolíticas, el análisis debe contemplar el precio más alto, el costo humano y social a largo plazo. Una intervención militar a gran escala, incluso si es quirúrgica, generaría inevitablemente un número significativo de víctimas mortales, tanto civiles atrapados en el fuego cruzado como militares. Las estimaciones más cautelosas sugieren que el combate urbano contra los colectivos y las fuerzas remanentes de la GNB en ciudades densamente pobladas como Caracas, Valencia o Maracaibo podría resultar en miles de fallecidos. La consecuencia social más inmediata y dramática sería la aceleración de la crisis de refugiados. Los millones de venezolanos que ya han huido de la crisis económica y política se verían sumados por una nueva ola de desplazados que buscan escapar de la violencia. Países vecinos como Colombia, Brasil y Perú, que ya soportan una carga migratoria abrumadora, se enfrentarían a una emergencia humanitaria de proporciones inéditas, desbordando las capacidades de asistencia regional. A largo plazo, la herida de una intervención extranjera es profunda. La sociedad venezolana ya está profundamente polarizada, pero la violencia extrema asociada a una guerra, combinada con la presencia de fuerzas militares extranjeras, puede dejar un legado de trauma psicológico generacional, dificultando enormemente el proceso de reconciliación nacional. La narrativa de la liberación chocaría con la realidad de una ocupación, alimentando un resentimiento nacionalista que podría ser explotado por futuros movimientos populistas. La tarea de construir una democracia estable y autosuficiente sobre las ruinas de una guerra civil de facto y una intervención externa sería el desafío más formidable de todos. El epílogo del conflicto. En el epílogo de este escenario hipotético, el objetivo de echar a Maduro se habría cumplido, pero el éxito militar inicial abriría la caja de Pandora de la inestabilidad. La operación, diseñada para un cambio rápido de régimen, desembocaría en una larga y costosa misión de paz y reconstrucción. La verdadera pregunta no es si el poder militar estadounidense puede derrocar a un gobierno, sino si un país puede ser estabilizado y democratizado a punta de cañón, enfrentándose al rechazo de gran parte del mundo y a la persistente amenaza de una insurgencia. Es por ello que, a pesar de las presiones y la retórica dura,
Este plan militar se mantiene como una opción de último recurso, reconociendo que sus consecuencias probables son tan catastróficas como el propio problema que busca resolver. El blueprint para la recuperación, la economía y la reconstrucción de PEPSA. El éxito estratégico de la intervención, más allá de la remoción de liderazgo, dependería crucialmente de la capacidad de los Estados Unidos y del gobierno de transición para estabilizar la economía venezolana y reactivar la industria petrolera, el motor financiero del país. Los planificadores de Washington tendrían un blueprint económico de emergencia listo para su implementación inmediata. El desafío de PEPSA, la joya de la corona, la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PEPSA, es también su mayor ruina institucional. El plan prevería la inmediata inyección de capital de emergencia y el acceso a la tecnología occidental para revertir el colapso de la producción, que se encuentra en mínimos históricos. La decisión más delicada sería el destino de PEPSA. Nacionalizada pero gestionada por un nuevo cuerpo tecnócrata, o parcialmente privatizada para atraer la inversión extranjera masiva requerida. El consenso post-intervención apuntaría a una reestructuración profunda, probablemente con una asociación estratégica con grandes corporaciones petroleras internacionales, IOCS, para capitalizar la experiencia operativa y el flujo de caja. Financiamiento y condicionalidad. La recuperación requeriría miles de millones de dólares. El plan incluiría el acercamiento inmediato al Fondo Monetario Internacional, FMI, y al Banco Mundial para la negociación de un paquete de rescate masivo. Estos préstamos vendrían acompañados de rigurosas condiciones, incluyendo disciplina fiscal, eliminación de subsidios y una profunda reforma institucional. Esta condicionalidad, si bien necesaria, sería políticamente impopular y pondría a prueba la legitimidad del gobierno de transición, que sería acusado de entregar la soberanía económica del país a instituciones financieras controladas por Occidente. La reforma institucional y la justicia transicional, un componente crítico del blueprint, no es económico, sino institucional. La intervención debería ir acompañada de un plan de justicia transicional para desmantelar la corrupción endémica y el aparato de represión chavista. Esto implicaría la creación de comisiones de la verdad, tribunales especiales y un proceso de depuración civil y militar. La dificultad radica en que la justicia tardía puede ser percibida como revanchismo, mientras que la impunidad socavaría la confianza en el nuevo orden. La promesa de democracia y transparencia solo sería creíble si se logra establecer rápidamente un sistema judicial que pueda operar libre de la influencia política y militar. La palabra final, el legado de la elección forzada. El análisis detallado de un ataque estadounidense para derrocar a Nicolás Maduro subraya un principio fundamental de la geopolítica. El poder militar puede lograr objetivos tácticos rápidamente, pero no puede garantizar la paz ni construir la legitimidad. La intervención sería la culminación de un fracaso político y diplomático de larga data. Conduciría a la remoción de un régimen autoritario, pero al costo de desencadenar una espiral de violencia interna, la condena internacional y la herencia de una costosa e incierta misión de reconstrucción. El escenario hipotético nos recuerda que toda acción de fuerza deja un legado. En el caso de Venezuela, ese legado sería doble: el fin de un liderazgo tiránico y, simultáneamente, la mancha de haber cedido el control del destino nacional a una potencia extranjera. La verdadera liberación del pueblo venezolano comenzaría no con los misiles de crucero, sino con el arduo y prolongado trabajo de la reconciliación y la reconstrucción institucional, un proceso que la intervención solo podría iniciar a través del dolor y la controversia. La fragmentación del control regional, amenazas descentralizadas y la guerra por el territorio. Si bien el objetivo principal de la intervención es la remoción del alto mando en Caracas, la desintegración del poder central dejaría vastas áreas del país bajo el control de actores irregulares, representando un desafío de seguridad mucho más complejo y prolongado que la propia caída de Maduro. La estrategia post-intervención debería enfrentar la amenaza de la fragmentación del control territorial. La frontera caliente con Colombia. El caos post-intervención sería una bendición para los grupos armados irregulares que operan en la extensa y porosa frontera colombo-venezolana, incluyendo disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estos grupos, que han disfrutado de santuarios tácitos por parte del régimen chavista, intentarían consolidar su control sobre las rutas del narcotráfico y los corredores ilegales de contrabando. Las fuerzas estadounidenses o de la coalición se verían obligadas a realizar operaciones de contrainsurgencia y estabilidad en estas zonas rurales y selváticas, un tipo de conflicto de baja intensidad para el cual la logística de una intervención inicial no estaría diseñada. El arco minero y la guerra por el oro. Una de las zonas de mayor riesgo es el sur de Venezuela, dominado por el arco minero del Orinoco.
Esta vasta región rica en oro y coltán está controlada por una mezcla de grupos criminales, facciones militares corruptas y bandas armadas locales. Con la caída del poder central, se desataría una violenta guerra por el oro por el control de estas minas, con una potencial escalada de la violencia local y la explotación de poblaciones indígenas. La estabilización en el sur requeriría una intervención militar específica para desmantelar estas estructuras criminales, una tarea que podría durar años y que desviaría recursos críticos de la capital y los centros urbanos. Narcotráfico y cárteles. El vacío de poder reactivaría de inmediato las rutas del narcotráfico. El Cártel de los Soles, nombre dado a la supuesta red de narcotráfico dentro de la FAMB, colapsaría, pero nuevos actores criminales buscarían llenar ese espacio, aumentando el flujo de drogas hacia el Caribe y Centroamérica, lo que generaría una amenaza directa a la seguridad regional y justificaría, a ojos de la necesidad de una presencia militar prolongada para combatir el crimen transnacional. La dimensión sanitaria y ecológica. Un desastre inminente. La planificación militar tiende a enfocarse en objetivos estratégicos, pero el colapso de la infraestructura básica tiene ramificaciones sanitarias y ecológicas que se convertirían en la emergencia prioritaria del gobierno de transición. Colapso de la salud pública. Una operación militar masiva implicaría la destrucción parcial o el daño colateral a redes eléctricas, acueductos y centros de distribución de alimentos. Los hospitales, ya en un estado de precariedad extrema, colapsarían por falta de electricidad, agua potable y suministros básicos. El riesgo de brotes masivos de enfermedades prevenibles, como el cólera o la difteria, sería inminente, lo que requeriría una masiva y urgente intervención sanitaria internacional coordinada por el nuevo gobierno y las agencias de la ONU. Daño ecológico y la infraestructura petrolera. La neutralización de la infraestructura petrolera durante los ataques iniciales, aunque se busquen ataques quirúrgicos, podría resultar en incendios de refinerías o derrames de crudo en el lago de Maracaibo o la costa, creando una catástrofe ecológica de proporciones continentales. El impacto ambiental, sumado a la degradación a largo plazo generada por la minería ilegal en el sur, requeriría una costosa y especializada operación de mitigación ecológica, añadiendo una nueva capa de complejidad a la reconstrucción nacional. El desafío de desmovilización, desarme y reintegración, DDR. El éxito duradero del plan de intervención no se mediría por la toma de Miraflores, sino por la capacidad del gobierno de transición para implementar un programa efectivo de desmovilización, desarme y reintegración, DDR. Este proceso no solo se aplicaría a los miles de miembros de la FAMB que no deserten o sean purgados, sino a las decenas de miles de milicianos, colectivos y grupos armados que han operado bajo el paraguas del Estado chavista. La dificultad del DDR radica en su alcance social. Desarmar a estos grupos sin ofrecerles una alternativa económica y social viable solo garantizaría que tomen las armas nuevamente como parte de la delincuencia organizada. El plan de reconstrucción debería integrar un programa masivo de creación de empleo, educación y capacitación, que incentive a los excombatientes a dejar la violencia. Sin un DDR exitoso, el país se enfrentaría al riesgo de perpetuar la violencia armada por motivos criminales, convirtiendo la guerra política en una endémica guerra de pandillas y crimen organizado, haciendo de la paz y la gobernabilidad una meta permanentemente elusiva. El sistema de control de activos y sanciones, la llave de la transición. Un aspecto fundamental del plan post-intervención es el control inmediato de los recursos financieros del Estado venezolano que se encuentran en el extranjero, bloqueados por las sanciones. La transición de poder no es solo militar, sino también financiera. La transferencia de activos. El blueprint legal estadounidense incluiría el mecanismo expedito para transferir el control de activos críticos, como Citgo, la filial de PEPSA N.E.U., y las reservas de oro en bancos internacionales, desde las juntas directivas nombradas por Maduro a las autoridades designadas por el nuevo gobierno de transición. Estos activos, que valen miles de millones de dólares, serían la primera y más crucial fuente de liquidez para financiar la ayuda humanitaria, los salarios de los empleados públicos y el inicio de la reactivación de PEPSA. La legitimidad internacional de este traspaso es vital para evitar batallas legales prolongadas en tribunales extranjeros. La gestión de las sanciones. Las sanciones económicas impuestas por EU y sus aliados no se levantarían de inmediato. Se utilizarían como una palanca de presión estratégica. Se establecería un sistema de licencias de alivio selectivas. Las sanciones se levantarían progresivamente a medida que el gobierno de transición cumpliera hitos clave, como la restauración de la independencia judicial, la celebración de elecciones creíbles y la disolución efectiva de los grupos armados irregulares.
El levantamiento total de las sanciones no ocurriría hasta que Venezuela demuestre un regreso irreversible al orden democrático, lo que aseguraría que el nuevo gobierno mantenga el rumbo de las reformas y no caiga en prácticas autoritarias similares a las anteriores. El rol de la sociedad civil y la reconstrucción democrática. La durabilidad del nuevo orden político dependería de su capacidad para restaurar la confianza en las instituciones democráticas, que han sido sistemáticamente vaciadas de contenido durante años. El objetivo no es solo la salida de Maduro, sino la reinstitucionalización del país. Justicia electoral y constitucional. El primer gran paso político sería la convocatoria de un evento electoral, precedido por una profunda reforma del Consejo Nacional Electoral, CNE, para garantizar la imparcialidad. Algunos sectores de la oposición podrían presionar por una asamblea constituyente para reescribir la Carta Magna de 1999, que consideran la base legal del chavismo, mientras que otros argumentarían por elecciones presidenciales rápidas bajo un marco legal reformado. La clave sería la supervisión internacional robusta y la participación de la sociedad civil en la verificación de los resultados, asegurando que el nuevo liderazgo surja de las urnas y no del poder militar. Medios y sociedad civil como contrapeso. La salud de la democracia se mide por la libertad de prensa y la vitalidad de la sociedad civil. El plan de transición debería incluir medidas inmediatas para proteger y financiar medios de comunicación independientes que han sido reprimidos, y fomentar la creación de organizaciones no gubernamentales que sirvan como contrapeso al poder estatal. Solo fortaleciendo las voces críticas y la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al gobierno se podría evitar la reincidencia en el autoritarismo y sanar la profunda polarización ideológica que divide a la población. Reflexión final. El dilema ético de la intervención. Este extenso análisis del hipotético ataque de EE.U. a Venezuela culmina en una reflexión sobre el dilema ético que subyace a toda acción militar de cambio de régimen. Es el fin, la restauración de la democracia y el alivio humanitario, justificable por el medio, una guerra que violaría el derecho internacional, generaría miles de víctimas y dejaría un país sumido en el resentimiento de una ocupación? La respuesta es que el escenario militar es la manifestación de una tragedia doble, la tiranía que devora a su propio pueblo y la violencia externa que busca remediarla con un mal de igual o mayor magnitud. La historia es clara. La democracia forzada mediante la intervención militar rara vez echa raíces profundas y a menudo engendra nuevos ciclos de resentimiento y conflicto. Por ello, la vía de las sanciones y el aislamiento, aunque lenta y dolorosa, sigue siendo la preferida por su menor costo ético y su potencial de permitir que el cambio, cuando ocurra, sea percibido como un logro interno de los venezolanos, y no como una victoria impuesta por una potencia extranjera. El nervio logístico. Sostener la operación y proyectar poder una intervención militar no termina con el asalto inicial. Requiere de una vasta y compleja infraestructura logística para sostener a las fuerzas, proveer municiones, combustible, y mantener el flujo incesante de ayuda humanitaria y suministros de reconstrucción. Este nervio logístico sería, en la práctica, la garantía de la estabilidad. Bases de proyección y despliegue avanzado. El plan requeriría asegurar bases de avanzada en países vecinos. Si bien EE.U. no buscaría una presencia permanente en territorio de países aliados, utilizaría puntos clave en el Caribe y posiblemente en Colombia o Curazao, territorio neerlandés, como plataformas de lanzamiento para las fuerzas aéreas y navales. El control total del espacio marítimo en el Mar Caribe y el Golfo de Venezuela sería vital para establecer un puente marítimo seguro, LOC, Lines of Communication, para el transporte pesado. El desafío del transporte aéreo y la seguridad. El grueso del personal, el equipo ligero y la ayuda humanitaria llegarían vía aérea. El control del espacio aéreo venezolano por parte de aeronaves de transporte pesado, como el C-17 Globemaster, sería crucial para establecer un puente aéreo constante hacia aeropuertos clave, como Maiquetía o Valencia, una vez asegurados. Sin embargo, la seguridad de estos corredores logísticos sería permanentemente vulnerable a ataques residuales o cibernéticos, lo que obliga a mantener una robusta defensa aérea y un monitoreo constante contra amenazas asimétricas. La logística en sí misma se convertiría en un objetivo de guerra, ya que un corte en el suministro podría paralizar la operación en semanas. Impacto en la postura global de EE.U. El desvío estratégico. Más allá de los costos directos, una intervención en Venezuela tendría un profundo impacto en la postura militar y diplomática global de los Estados Unidos, generando un significativo costo de oportunidad. El desvío de recursos. Un despliegue de la magnitud necesaria para estabilizar Venezuela desviaría recursos militares y de inteligencia críticos de otras áreas estratégicas, principalmente la región de Asia-Pacífico,
considerada la prioridad en la competencia de grandes potencias con China. La inmovilización de portaaviones, unidades de fuerzas especiales y sistemas de inteligencia en el Caribe daría a los adversarios de Washington en otros teatros, como Rusia en Europa del Este o China en el mar de China Meridional, una ventana de oportunidad estratégica para afirmar sus intereses. El efecto Irak y la credibilidad diplomática. La unilateralidad del ataque, aun bajo el manto de la liberación, dañaría seriamente la credibilidad diplomática de EE.U. A nivel global. Reviviría el efecto Irak o efecto Afganistán en la mente de aliados y adversarios, la imagen de una superpotencia que prioriza la acción militar unilateral sobre el derecho internacional y los esfuerzos multilaterales. Este daño a la confianza dificultaría la formación de futuras coaliciones diplomáticas y militares necesarias para afrontar crisis en otras partes del mundo, dejando a Washington más aislado en el escenario global. Conclusión definitiva. El escenario de retirada y el éxito esfumado. El plan final de la intervención debe contemplar el estado final, end state, y el inevitable escenario de retirada. Sin criterios claros para finalizar la misión, cualquier operación se corre el riesgo de caer en el temido Mission Creep o misión permanente. Criterios de retirada. Para EE.U. La retirada debería estar condicionada al cumplimiento de hitos medibles. La celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas con verificación internacional, el desarme verificable de los colectivos y grupos irregulares, y la transferencia efectiva de todas las responsabilidades de seguridad a unas Fuerzas Armadas venezolanas reestructuradas y bajo control civil. La trampa del éxito táctico. El riesgo final es que, incluso cumpliendo con los criterios de retirada, el nuevo gobierno democrático carezca de la legitimidad interna y la fortaleza institucional para sobrevivir sin el apoyo de Washington. El éxito de la remoción de Maduro se esfumaría si el país recae en la inestabilidad o si las fuerzas estadounidenses son obligadas a regresar por el colapso del nuevo orden. En última instancia, el análisis de este ataque hipotético demuestra que, mientras el poder de fuego puede ser irresistible, las consecuencias políticas, logísticas, éticas y globales hacen de esta opción una aventura que, incluso si fuera exitosa a corto plazo, hipotecaría la política exterior estadounidense y la estabilidad de la región por una generación.